este grupo paramilitar siente que tiene un apoyo que debe él explicarlo al gobierno. Porque a mí no se me ocurriría. Pero eso no beneficia al gobierno. Bueno, pero ¿quién le ha otorgado este poder? ¿Quién le ha permitido a ellos atribuirse la facultad de decidir quién puede protestar, dónde se puede protestar? Ellos tienen que autorizar. El Código Procesal Penal contiene, a partir de los artículos 160 y pico, 170 por ahí, la forma en que se obtiene la prueba y la forma en que se acredita y cómo se valora. Y todo ello es en el contexto del proceso judicial. Incluso las pruebas que levante el Ministerio Público en su investigación, como en el caso de los peritajes, son preliminares y tienen que ser presentadas en audiencia. Seguimos aquí en nuestro programa El Día, agradeciendo como siempre la sintonía a quienes se suman a esta hora de la mañana, y estamos muy bien acompañados con Jenny Lindo, quien es abogada y también periodista colombiana y se encuentra en nuestro país para un Congreso Mundial de Juristas. Pero además de eso que mencioné, también Jenny se desempeña en funciones de Contraloría en Colombia y con ella conversaremos sobre eso y sobre mucho más. Muchas gracias, Jenny, por acompañarnos en el día de hoy. Indira, buenos días para ti, para toda la audiencia de este importante programa, a todos los dominicanos. Un saludo muy especial desde Colombia. Efectivamente estamos aquí para hacer presencia en el Congreso Mundial de Juristas que va a dar lugar en República Dominicana. ¿Es la primera vez, Jenny, que estás aquí en nuestro país o Sí, ya nos habías visitado? No, esta es la primera vez en la que estoy acá. Pues bienvenida. Bueno, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Y coméntanos antes de entrar en materia, ¿en qué consiste este Congreso de Juristas? Bueno, este Congreso realmente es muy importante a nivel global. Es el encuentro más importante de todos los abogados, de todos los juristas que hay, de los jueces, de los magistrados, como de los tomadores de decisión, de los actores más importantes de la justicia en cada uno de los países. Realmente un reconocimiento muy especial a República Dominicana. Es la primera vez que se hace este encuentro global de por sí en el Caribe, prácticamente. Posiblemente eso se hace cada 2 años. Vamos a contar también con unos invitados muy importantes. Yo tengo la oportunidad de ser una de las conferencistas. Estaré el lunes en horas de la mañana en Unicaribe, que a propósito va a estar estrenando una sede muy, muy importante el lunes. Creo que realmente Dominicana asume un papel, un liderazgo muy importante en términos de derecho y también de comunicación de la administración pública. Aquí entonces vamos a poder trabajar de hacia dónde va la legislación, un poco lo que también aquí justamente hace pocos minutos estaban hablando sobre hacia dónde tiene que ir la regularización de la sociedad, ¿no? Eso es sumamente importante. Sí. Y también tú te desempeñas en numerosas funciones. Nos llama, por ejemplo, poderosamente la atención ese trabajo que comentabas que has hecho a nivel de leyes y de trato en cuanto a derecho con menores y también con temas de feminicidio. ¿Cómo abordan ustedes en Colombia esos temas? Bueno, es uno de los temas complejos. Sin duda, Colombia no es ajeno a realidades y situaciones de delincuencia urbana y rural. En esto, desafortunadamente, el tema de feminicidio sigue siendo una de las tasas altas. Hemos visto cómo su círculo más cercano es el que más genera conflicto y violencia. Su pareja, su padre, su tío, su círculo familiar más cercano son los más propensos a ser los victimarios en este caso. Y en Colombia tenemos una particularidad también desafortunada en temas de conflicto armado. Entonces, históricamente, pues las mujeres han dejado sobre la mesa de la violencia sus cuerpos, sus estados emocionales, su familia las ponen casi que a disposición de desafortunadamente esta guerra que por años obviamente en Colombia ha existido. Buenos días, Jenny, gracias por estar con nosotros esta mañana. Me gustaría preguntarte, sé que se te reconoce como una abogada defensora de derechos humanos y en estos momentos el término derechos humanos muchas veces es hasta mal visto. Es como decía el secretario general de las Naciones Unidas, que los derechos humanos están bajo ataque.
específicamente, por ejemplo, el derecho a un juicio justo. Sería impensable hace unos años pensar que un ciudadano iba a ser sacado de un país donde estaba y llevado a una cárcel de máxima seguridad sin ningún tipo de proceso, sin ningún proceso, simplemente porque unos tatuajes nos dicen que esa persona quizás es terrorista. El tema de la libertad de expresión, de la posibilidad de hablar, los defensores de derechos humanos, los ataques en los que se encuentran. Entonces me gustaría una valoración tuya en todo este contexto actual en el mundo, no solo en nuestro país. Nosotros, yo creo que la mayoría de abogados creemos precisamente en las reglas, en el derecho, como la base que logra regularizar y estabilizar nuestra convivencia. Y eso implica, los derechos humanos son todos los derechos prácticamente, porque todos los seres humanos tenemos ciertos derechos. Por supuesto que hay unos que perdemos al momento de cometer una infracción. Y eso, para eso también la justicia establece unas condiciones y unos procedimientos para disminuir o eliminar esos derechos. Pero en términos generales, todos tenemos unos básicos o elementales. El derecho a tener un juicio, el derecho a tener un abogado o un defensor. Y ese tema, por ejemplo, que tú tocas, Edith, justamente, es que todas las personas privadas de la libertad, todas las personas que puedan estar inmersas en el cometido de un delito, tienen derecho a un defensor y a ejercer todo un proceso judicial en donde se les respete los derechos. Muy lamentable, vemos en algunos casos y en algunas situaciones en diferentes países que todavía hay situaciones en las que, por ejemplo, una persona que puede estar inmersa en un juicio cuenta con un conflicto judicial sin abogado, y eso es de las situaciones más delicadas que puede haber al momento de una judicialización. Yo sé que trabajas en un órgano que en República Dominicana no existe, un órgano parecido, de modo que conocerlo es no solo ver tu experiencia, sino desde acá, para los actores del sistema político dominicano, del Poder Judicial, del trabajo que haces. O sea, como muchas veces nosotros cuando tenemos algo decimos, mira, en tal país se vivió tal experiencia. Así que cuéntanos de esa labor de Contraloría. ¿Qué es la Contraloría Judicial? ¿Qué hace en Colombia? ¿Cómo te va? Yo sé que tiene muchísimos ámbitos. Vamos a dejar que le cuentes a la gente, sobre todo a todos esos abogados y a los que aquí tienen poder de decisión. Edith, la Contraloría en Colombia es el órgano que vigila y controla la gestión y sobre todo la gestión presupuestal, fiscal, de diferentes sectores del país. Está el sector salud, está el sector educación y está el sector de la justicia. Este sector es el encargado de articular todos los jueces, todos los magistrados, todas las fiscalías, las defensorías, procuradurías, vigilar todo el sistema penitenciario y carcelario en Colombia. El sector de la justicia, así como el sector ejecutivo, así como el sector legislativo, todos necesitan un sistema de pesos y de contrapesos y necesitan un sistema o un órgano que se encargue de vigilar y controlar esa gestión. El sector de la justicia tiene este órgano que es la Contraloría delegada para el sector justicia, así como cada uno de los sectores tiene su respectivo organismo de control. El de la justicia, por supuesto, también lo tiene. Entonces, somos el encargado. En este momento estoy a la cabeza de esa Contraloría y tenemos a nivel nacional también un ejercicio de vigilancia y control a todo el sector de la justicia en Colombia. Es una fiscalización a quienes someten, a quienes hacen la justicia prácticamente. Sí, ¿Cómo se da ese tema? ¿Cómo se hace? Porque generalmente los jueces y todo el que tiene que ver con justicia es la máxima autoridad. Entonces, ¿cómo fiscalizar a la máxima autoridad? Sí, y fiscalizar también, como en Colombia, una autoridad independiente, ¿no? Sobre todo. Hay que ser, obviamente, muy objetivos, muy rigurosos en el sentido de no entrar a vigilar el fondo, por ejemplo, de sus decisiones, que en eso ellos son autónomos y para eso ellos están. ¿Qué se busca vigilar? La gestión y la administración de ellos, ¿no? Nosotros en la Contraloría tenemos unas auditorías, el cual a través de un grupo multidisciplinario de profesionales
lo que hacemos es vigilar cada una de estas entidades. Entonces, se prioriza, se hace una muestra, obviamente, de situaciones, de contratos, de proyectos, que lo que se hace es, obviamente, el sector de la justicia en Colombia es muy grande, entonces lo que nosotros hacemos es establecer una muestra y priorizar sobre ellos y hacer una auditoría ya a casos concretos a través de esta muestra. Y tenemos dos tipos de vigilancia, uno que se hace ordinariamente y otro a partir de denuncias que los ciudadanos pueden instaurar. ¿Y cuántas denuncias ponen los ciudadanos? ¿Cómo funciona eso? Bueno, los ciudadanos pueden radicar sus denuncias a través de correos electrónicos, a través de los medios de comunicación. También nosotros no solamente podemos esperar a que sea un ciudadano el que interponga o radique una denuncia, sino que también a través de los medios de comunicación nos enteramos de posibles situaciones y lo que hacemos es aperturar de oficio la investigación. Lo aperturamos, desarrollamos la investigación y nos pronunciamos. Me gustaría saber en el ámbito de la magistratura y del Ministerio Público el tema de la corrupción. ¿Cómo constatan ustedes y cuáles son las preocupaciones que hay de que cualquier proceso se pueda haber viciado por un asunto de corrupción y si han tenido esta experiencia? Bueno, la corrupción es un desafío permanente, sobre todo en la administración pública. Pero yo, la verdad, Edith, cuando existen controles, que aunque los controles también no necesariamente tienen que ser perfectos, pero es mejor tenerlos a no tenerlos, porque cuando tú cuentas con un sistema de vigilancia y control, tú lo que haces es minimizar y reducir ese riesgo de corrupción. Nosotros, por ejemplo, desde la Contraloría, más allá de establecer juicios, de establecer hallazgos fiscales, penales, lo que nosotros buscamos también, y es de lo que en parte vamos a hablar en este Congreso Mundial de Juristas, es de cómo a través de esta vigilancia y control logramos prevenir, anticiparnos a la pérdida del recurso, anticiparnos ante un posible escenario de corrupción. No necesariamente esperar a que surta o esperar a que se tenga que hacer todo un daño patrimonial para poder intervenir, sino también tratar de evitarlo, de intervenir en la medida de lo posible, lo más oportunamente posible, ¿no? Entonces, en eso hemos tenido unos resultados muy importantes, lo que es a partir de las denuncias también de los ciudadanos, pues eso ha contribuido muchísimo a poder alertar sobre dónde están los posibles riesgos y tratar de actuar lo más preventivamente posible. Hemos recuperado recursos. Eso vi. Hemos destrabado proyectos. Por ejemplo, yo sé que es un poco quizás antipopular hablar de nueva infraestructura carcelaria, pero es necesario contar con nuevas infraestructuras, nuevos espacios carcelarios y penitenciarios para que precisamente los jueces y los magistrados puedan dar órdenes de captura y que haya un espacio carcelario en donde pueda estar el posiblemente juzgado o vencido en juicio. Cuando no hay cupos, el sistema judicial colapsa y se congestiona. Por eso, tener, por ejemplo, nuevas infraestructuras carcelarias lo que permite es aumentar la seguridad también en un entorno, en un territorio. El hecho de actuar rápidamente, y el derecho te permite también actuar oportunamente. La idea es poder aplicar todas estas herramientas que tú tienes y rápidamente actuar. Eso es de las cosas que también vamos a estar hablando en este Congreso Mundial de Juristas. Suena muy interesante y novedoso también. Jenny, quería preguntarte por igual sobre la participación de mujeres en política. Ustedes tienen una vicepresidenta, pero también quisiera saber cómo es esa participación, a qué niveles allá en Colombia. Mira, eso es un buen tema, Indira. Realmente, por ejemplo, en Colombia y realmente en América Latina. Voy a hablar un poco del derecho, me voy a enfocar un poco a propósito de nuestro Congreso Mundial de Juristas de este fin de semana, que va a ser en Unicaribe. Realmente las facultades de derecho, el 65% de egresados son mujeres. En América Latina, 65% de egresados en derecho son mujeres. Y empezamos a ver la estadística, por ejemplo, de la rama judicial, de las servidoras públicas, de las funcionarias públicas. Somos el 73%, por ejemplo, en Colombia.
de funcionarias públicas. Y empezamos a ver cómo esta escala y la estructura del sistema judicial, desde ser servidoras públicas hasta ser magistradas de altas cortes, ¿sí? Y toda la escala que surge desde que tú te gradúas hasta que puedes llegar a los máximos cargos decisorios del sector, por ejemplo, de la justicia. Y vemos cómo la pirámide se va adelgazando. Entonces termina siendo una pirámide. Somos las que más somos egresadas de las facultades de Derecho, pero a su vez somos las que menos accedemos a los espacios de decisión. Y eso puede responder a varias cosas. En principio también, porque culturalmente, históricamente, pues también hay un trazado, hay una historia de que el derecho de pronto es más masculino, está más ambientado para los hombres, y nos estamos abriendo camino, ¿no? Abriendo camino en eso. Pero hay un avance ya importante. Sin embargo, todavía nos queda una tarea muy grande, y eso siempre lo he dicho, por ejemplo, en Colombia. Nosotras, que ya tenemos un camino profesional avanzado, trazado, somos ese camino, ese GPS, ese mapa que nuestras adolescentes y niñas de hoy en día van a cruzar, ¿ya? Claro. Entonces van detrás nuestro, depende de nosotras qué tanto camino les logremos abrir a ellas. Hoy podemos disfrutar y gozar de unos derechos que posiblemente para nosotros hoy en día son muy normales: acceder a un salario justo, tener un despido, tener una licencia de maternidad, acceso a trabajo, pero en su momento, hace unos años, ¿No quizás era para así? nuestras madres o abuelas no era eso, no era eso. Jenny, yo estuve trabajando durante mucho tiempo en cobertura de temas judiciales, de modo que conocí muchos abogados y casos. Y te digo que aquí hay a veces experiencias muy duras de ciudadanos que tienen pocas posibilidades de acceder a recursos, donde por ejemplo se dio el caso, recuerdo, de una madre que un abogado, que era su abogado, le dio un documento a firmar. En ese documento ella renunció a sus derechos. Eso evidentemente es una violación del derecho de esta señora. El tema de los abogados y de la manera en que sirven, la manera en que se puede verificar la actuación respecto a las personas, los límites de esta carrera, me gustaría que nos abordaras un poquito, y ya que estás en la Contraloría de Justicia, si también incluyen a los abogados como en esa mirada de control. Bueno, exactamente. Adicionalmente, en Colombia hay una comisión de disciplina judicial, hay un Consejo Superior de la Judicatura, y hay diferentes, para el caso de los abogados que tienen su tarjeta profesional, nosotros que tenemos tarjeta profesional, adicionalmente a la Contraloría también hay otros órganos más puntuales que se encargan, por ejemplo, del caso Edith que tú mencionas, ante una posible falta ética en el ejercicio de nuestra profesión, como todos como abogados. Realmente, aparte de estos organismos de control, también tiene que ver las universidades y la formación que uno recibe. Las cátedras y las facultades de Derecho, casi que yo los llamo, son unas canteras de liderazgo y de democracia, porque es que ser abogado es ser precisamente el encargado de proteger esos derechos de los ciudadanos, como el médico tiene por naturaleza proteger la vida y cuidar de la vida. Nosotros los abogados tenemos por naturaleza la protección de los derechos. Cuando nosotros mismos nos saboteamos a nuestra misión, pues realmente no solamente hacemos que un ciudadano pierda sus derechos, sino también, obviamente, desacreditamos la carrera. Entonces, de ahí la responsabilidad también solidaria entre todos de hacer lo mejor posible, de actuar con ética y con moral en el diario vivir. Es verdad que hay debilidades en eso, y de ahí vuelvo, insisto, las facultades de Derecho son esa cantera de abogados que tienen que ir cada vez más allá. No se pueden quedar simplemente en lo que llamamos nosotros en Colombia el tinterillo, el litigante de escritorio. Tenemos que ir cada vez más allá. Ya hay inteligencia artificial que nos permite innovar en la creación de las normas y sobre todo aplicarlas oportunamente. Y ya que mencionas la inteligencia artificial, me imagino que va a salir en este congreso, porque ¿cómo protegernos frente a una difamación por inteligencia artificial, por ejemplo? Las legislaciones del mundo están muy al margen todavía, no alcanzan el gran desarrollo que hemos tenido en esta área. Sí, y eso es una discusión muy fuerte que se está dando ahorita en el mundo
en materia de derecho y regularización. Es hasta dónde regular la inteligencia artificial, la tecnología, el uso de las redes sociales. Entonces hay diferentes posiciones, hay unos que dicen hay que regular el uso de las redes sociales. Casi que un poco lo que hablabas, Edith, justamente de hasta de cómo compartir las noticias en nuestras redes sociales de situaciones de violencia o de desastre como lo que desafortunadamente pasó hace un par de semanas aquí en Santo Domingo. Entonces, hay varias posiciones al respecto. Hay unas que es la que está dando más campo y un ejemplo, por ejemplo, en California, en Estados Unidos, hay un avance muy importante y es todas las informaciones, todos los videos que son compartidos, creados por aplicaciones, por apps, todas llevan una marca que tú ya sabes que es inevitable quitar esa marca, que tú sabes que ese video fue creado o fue producido por una app. Entonces, eso es una transparencia en la información porque sin duda tú sabes si ese video es original o fue obligatoriamente intervenido con alguna app. También hay límites a la distribución de noticias de violencia. No puedes transmitir o comunicar notas de violencia en tus redes sociales por tantos segundos o por tantos minutos. Está muy establecido eso. Ah, qué bueno. Entonces, tanto para los medios de comunicación como para los ciudadanos, tenemos unos límites, hay unos estados que ya tienen esas leyes establecidas en las que compartir ese tipo de noticias tiene muchas limitaciones. Hay otros estados y otros países en los que son un poco más flexibles en eso. Entonces ahí está el debate, ¿no? Todavía hay mucha tela por cortar. También, Jenny, a propósito de tu visita y de lo que se conmemoraba ayer, que era el Día Internacional de los Trabajadores, vimos al presidente Gustavo Petro encabezar una marcha con varios de sus seguidores a propósito de esas discusiones que se tienen en tu país con respecto a la reforma laboral y a esas consultas populares. Quisiera que nos dijeras en qué va ese proceso y cómo ves tú a los trabajadores en Colombia. Bueno, yo creo que los trabajadores en general siempre, y yo que soy una trabajadora en principio, todos tenemos un campo siempre por mejorar nuestras condiciones laborales, siempre ir más allá. Lo que decía, las innovaciones, tenemos que lograr ir a la par con las normas que logramos establecer. Efectivamente, pues el gobierno está radicando varios proyectos de ley. Creo que todos los gobiernos buscan radicar proyectos de ley. En este orden de ideas, el actual gobierno está promoviendo un proyecto de ley que lo que busca es modificar el Código Laboral. En ese sentido, realmente sí es importante generar unas actualizaciones en las normas. Ya obviamente hay que ver es el fondo de cada una, ¿no? Que establece cada uno de estos proyectos de ley, que eso en principio será parte del legislativo, que es el Senado del Congreso, que tendrá que revisar la oportunidad de esta consulta, y luego los colombianos, en el caso que sea aprobado por el Senado, los colombianos tendrán que estudiar o tendremos que estudiar y aprobar en las urnas o no este proyecto de ley que se nos está presentando. ¿Qué de novedoso tiene ese proyecto? Bueno, realmente no lo he conocido a profundidad hasta ahora. Creo que se radicó hace pocos días. Entonces, realmente todavía no se ha dado a conocer tan masivamente a los ciudadanos, pero sí sabemos que está en curso un proyecto de ley y que el Senado de la República tendrá que estudiar sobre la viabilidad o no de esa consulta popular. Bueno, pues ánimo para conocer esta ciudad. Bienvenida a la ciudad de Santo Domingo, sí, que no habías estado aquí. Tú sabes que mucha gente dominicana está viajando a Colombia, a tu país. Hay personas aquí, Jenny, que nunca en su vida se había montado un avión. Las abuelitas, cumpleaños de la abuelita y dice, vámonos para Colombia. Yo no sé si sabías eso, pero aquí hay una fascinación, sobre todo después que las posibilidades de viajar se han dinamizado y de que Colombia es uno de los pocos países de América Latina que tiene el gesto de no pedir visa a los visitantes dominicanos. Bueno, y allá obviamente
A nosotros nos gusta también los dominicanos. Nos gusta venir a República Dominicana. Los dominicanos y las dominicanas. Y las dominicanas, por supuesto. Pero para comenzar, comencemos con los dominicanos. Tienen un buen café aquí también. Una colombiana diciendo que tenemos bueno. buen café. Acá estoy tomando café en Colombia, por supuesto. Todos los dominicanos y las dominicanas que vayan a Colombia, espero que también se disfruten un muy buen café, así como yo lo estoy haciendo aquí. Me ha encantado esta ciudad, espero poder conocer lo que más pueda y lo que también el tiempo me permita, y que este congreso sea muy aportante para la construcción de este país. Efectivamente, están ya desde mañana, ¿no? Sí, ya, bueno, yo prácticamente llegué ayer, estamos llegando estos días y el Congreso empieza este domingo a las 4 de la tarde con una instalación muy importante. Este Congreso realmente los felicito a los dominicanos por haber logrado esta sede para la región, para América, de verdad que es muy beneficioso que ustedes hayan logrado traerse la sede para acá. Va a estar el presidente, por supuesto, de ustedes, de República Dominicana, pero también van a estar las máximas autoridades judiciales del mundo, de Europa, de Asia, del Medio Oriente, de América, por supuesto. Eso me han dicho, es muy, muy importante. Sí, y vamos a estar todo el día lunes en la nueva sede de Unicaribe, y el martes vamos a cerrar, el martes 6 de agosto vamos a cerrar este congreso, también haciendo un reconocimiento a Sonia Sotomayor, la jurista, claro, que es ahorita de la Corte Suprema de Estados Unidos, claro. va a estar aquí en su ciudad, va a estar el rey de España también en su ciudad estos días. Realmente, yo acá simplemente les estoy mencionando unos, pero este es un reconocimiento que van a entregar también el martes en Santo Domingo, que se le hace a los juristas más importantes del mundo, y en esta ocasión nosotros los miembros del Congreso, vamos a entregarle este reconocimiento a Sonia Sotomayor aquí en República Dominicana. Bueno, muchísimas gracias por estar acá y un abrazo a nuestra amiga común, Karen Labrador, allá en Colombia. Bueno, Karen Labrador, una líder indiscutible de las autoridades territoriales, de las alcaldías y de los departamentos. Esta gestión municipal es la base de la construcción de los estados, estados eficientes. Casi que hablamos con Karen Labrador, la líder de Colombia Líder, y estábamos hablando con la decana la decana de gestión local, de gestión administrativa de Unicaribe. Hablábamos hasta que la eficiencia se vuelva costumbre, tenemos que trabajar en ello, hasta que la eficiencia se vuelva costumbre. Qué bueno, gracias por estar, Jenny Lindo, que tengas una feliz estadía en nuestra ciudad. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Y vamos a la pausa. Cuando regresemos, hoy vienen dos artistas que trae Maribel Contreras, tenemos que escucharlos, pero además vamos a conversar brevemente, porque ayer tocábamos un caso con Ronald Mármol y tenemos algunas cosas que han evolucionado y que queremos compartir como alerta con todos ustedes. Así que hacemos la pausa y regresamos enseguida. Los trabajadores, que sabemos que lamentablemente fallecieron 6 en esa terrible tragedia, esa empresa tenía su planilla integrada por 23 trabajadores. Cumplía con los requisitos en ese sentido. Pero aquí entra un aspecto muy importante y que nosotros hemos asumido como una de las principales tareas en el Ministerio de Trabajo.